Ahora, cuando nosotros tenemos un plato de comida, en el plato de comida tenemos dentro de los alimentos unos nutrientes a los que llamamos macronutrientes y unas sustancias a las que llamamos micronutrientes. El hecho de colocarles esas especificaciones es las necesidades que el cuerpo presenta de estas sustancias. Cuando hablamos de macronutrientes, hablamos de sustancias que requerimos en concentraciones grandes y abundantes, y cuando hablamos de micronutrientes, hablamos de nutrientes o sustancias que requerimos mínimas dosis para cumplir con unos requerimientos para el funcionamiento correcto de la máquina. Entonces, dentro de los macronutrientes, lo que vale la pena recalcar es que las proteínas, las grasas y los carbohidratos nos dan energía, es decir, podemos sacar energía de ellos, tanto de las grasas o lípidos, tanto de los carbohidratos y tanto de las proteínas, podemos sacar energía o obtener energía. Dentro de los minerales y las vitaminas y los micronutrientes como el agua, no podemos obtener energía, sino obtenemos sustancias necesarias para el crecimiento de nuestras células y para el mantenimiento de nuestros tejidos, pero no podemos obtener energía de ellos. Y básicamente ellos en común pueden realizar una cosa que es el control metabólico de las funciones. En este caso, las proteínas, ¿sí?, tienen la facultad de tener el control metabólico de algunas funciones del cuerpo, el agua, las vitaminas y algunos elementos que podemos denominar traza tienen ese tipo de beneficio. Entonces, por eso las funciones de los macro y los micronutrientes son distintas. Pero en términos generales, para que los macronutrientes y los micronutrientes puedan llegar a nuestro torrente sanguíneo, requerimos un proceso nutricional, es decir, que el proceso permita que el producto llegue a la sangre. Si el producto no llega a la sangre, hablamos de simplemente alimentación, más no de nutrición. Y eso es una cosa que debe quedar desarrollada y debe entenderse para poder tener esa posibilidad de no confundir los conceptos entre alimentación y nutrición. Ahora, dentro de un plato de comida lo que encontramos en términos más representativos es esto que sería los macronutrientes y los micronutrientes. Dentro de los macronutrientes encontramos los carbohidratos, las grasas y las proteínas, las cuales, como les comenté, podemos obtener energía y, como lo ven, pues son una gran concentración, por ejemplo, de la energía viene de los carbohidratos, una gran concentración viene de las grasas y una gran concentración proviene también de las proteínas. En lo que llamamos micronutrientes encontramos las vitaminas, los minerales y lo que llamamos sustancias biológicamente activas como el agua. Entonces, por eso digamos que tenemos unas necesidades tanto de los macros como de los micros. Esto nos permite entender que dentro de los macronutrientes encontramos diferentes tipos de carbohidratos. No todos los carbohidratos son iguales, los carbohidratos tienen estructuras físicas y químicas diferentes, eso depende de la complejidad de la molécula. La molécula puede ser compleja, en este caso, por ejemplo, polisacáridos. La molécula puede ser discretamente compleja como oligosacáridos y la molécula puede ser francamente libre o estructura muy simple, lo que llamamos monosacáridos. Eso dependerá del número de enlaces que se presenten, en este caso, por ejemplo, entre los carbohidratos. Entonces, en un plato de comida muchas veces convergen sustancias de diferente complejidad, de alimentos de alta complejidad, por ejemplo, como una arveja, que principalmente pueden ser polisacáridos, y alimentos que pueden ser, por ejemplo, más sencillos en su estructura molecular, como la zanahoria, que tiene sustancias llamadas monosacáridos, que básicamente son azúcares que pueden llegar rápidamente a la sangre. ¿Cuál es la diferencia entre las estructuras? Que si es más simple, puede ser mucho más rápido la obtención de la energía de la estructura simple. Y cuando la sustancia es compleja, se dificulta mucho la obtención de la energía de esa sustancia. Entonces, a eso es a lo que denominamos la diferencia entre los carbohidratos. No todos los carbohidratos son lo mismo. Cuando nosotros contamos carbohidratos y decimos la persona debe comerse X número de gramos de carbohidrato al día, es simplemente la cuantificación del global del día en carbohidratos, pero necesitamos saber de esos carbohidratos cuáles de esos van a ser simples, cuáles de esos van a ser complejos,
cuáles van a llegar rápido a la sangre y cuáles no van a llegar rápido a la sangre, porque todo esto tiene una directa relación con las sustancias que se producen después de la ingesta de los alimentos, a las que denominamos hormonas inducidas por alimentos. Dentro, por ejemplo, de las arvejas, ustedes han de pronto tenido la oportunidad de ver que cuando uno habla de una arveja, habitualmente la tiende a confundir en la composición. Uno dice, bueno, si la arveja es un vegetal, y yo siempre lo he visto como un vegetal desde que me enseñaron en el colegio a entender los alimentos. Uno dice, bueno, pero ¿por qué la arveja es un carbohidrato si hace parte del grupo de los vegetales? Sí, claramente el grupo del alimento es un vegetal porque proviene de productos vegetales. El nombre científico, por ejemplo, de una arveja es Pisum sativum, y la clasificación nutricional es lo que nos aporta eso a la sangre, es decir, qué nutrientes llegan de esos a la sangre. Entonces, cuando se calcula en una tabla de composición de alimentos, esta es una tabla del Ministerio de Medio Ambiente de los Estados Unidos, que es un software que sirve para conocer la composición física y química de un alimento, lo que tenemos es un estimado de lo que ocurre en un laboratorio. Es decir, yo mando una arveja a un laboratorio de bromatología y en este caso el profesional que hace el estudio, que habitualmente es un ingeniero de alimentos o un ingeniero químico, lo que hace es un estudio de las reacciones que se permiten llevar a la cuantificación de los macronutrientes y los micronutrientes. Y ese valor se ha estimado en algunas unidades internacionales o el sistema métrico, donde permitimos conocer cuánto tiene de agua un alimento, cuánto aporta de energía un alimento, cuánto aporta de proteína, de carbohidrato, de grasa y de sustancias minerales. En este caso, lo que tenemos es una identificación de lo que sucede en una reacción de laboratorio, es decir, el laboratorio me reporta a mí la composición de un alimento, pero eso no quiere decir que eso vaya a llegar a la sangre. Es decir, si la persona consume una arveja, no quiere decir que lo que está medido es lo que va a aparecer en la sangre, porque de eso dependerá el conocimiento de las estructuras que tiene el alimento. En este caso, por ejemplo, una arveja en su composición tiene 5% de proteína, tiene 0% de grasa y tiene 14% de carbohidrato. Entonces, el nutriente que más aporta es un carbohidrato. Entonces, lo que aporta la sangre humana, en este caso la arveja, son más carbohidratos. Ahora, lo que nos toca saber es qué tipo de carbohidrato es. Por eso aquí dice que la clasificación se da por carbohidratos dietarios denominados fibras, que habitualmente nosotros no digerimos ni procesamos, a lo que llamamos indigerible, y esto no va a llegar al sistema. Entonces aquí hablamos de que se pierden 6 gramos de los 14 que estamos viendo acá. Ahora, de esa estructura de carbohidratos hay azúcares simples o estructuras más simples en términos moleculares, a las que hablamos casi del 6%. Entonces sigue siendo más lo que aporta en carbohidrato que lo que aporta en proteína, en este caso, por ejemplo, la arveja. Entonces, a esto es donde se le da la definición de qué aporta a nuestro sistema ese alimento. Entonces, en este caso, el conocimiento de la nutrición humana y la dietética permite el conocimiento de los dos sucesos, qué aporta un alimento nutricionalmente y cómo hacemos que ese alimento llegue a la sangre o no llegue a la sangre. Entonces aquí hablamos de que, por ejemplo, una arveja verde, el 15% es carbohidrato, de los cuales solamente el 6% va a llegar a nuestra sangre y va a tener un estímulo a la producción de hormonas. Por eso clasificamos a la arveja dentro del grupo de los carbohidratos. Esto es un estudio de bromatología que se le hace a todos los alimentos que existen y que son utilizados para la dieta humana en diferentes partes del mundo. Se le hace un estudio físico y químico de reacciones de óxido-reducción que permiten el conocimiento de sus unidades más pequeñas. Y con eso establecemos qué aporta un alimento y qué tiene un alimento de términos de valor nutricional. El valor nutricional de un alimento no es el mismo valor nutricional que se obtiene después del proceso nutricional. Es decir, yo puedo tener un alimento que tenga hierro, pero no quiere decir que ese hierro pase a la sangre. Entonces, puede que el alimento sea
rico en hierro, pero muchas veces la persona, por determinadas características o determinadas circunstancias, no puede echar mano de ese hierro. Por ejemplo, si yo tengo una persona que tiene una cirugía bariátrica o una cirugía, por ejemplo, para la obesidad, en este caso como una manga gástrica, como un bypass, la persona puede consumir un alimento que tenga hierro, pero no quiere decir que ese hierro pase a su sangre, porque el alimento ya va a entrar a un sistema digestivo que fue alterado y muchas veces eso hace que el alimento no pase a la sangre. Y ahí estamos hablando de que la persona consume el alimento, pero no hace una biodisponibilidad del mismo. Entonces ahí es donde está la definición de nutrición y alimentación. Una cosa es que un alimento, por conocimiento de la bromatología, aporte unas sustancias, y otra cosa muy distinta es que esas sustancias puedan llegar a la sangre, porque eso dependerá de la individualidad de cada persona. Cada persona tiene un tracto digestivo distinto, cada persona tiene una condición de vida distinta, una condición de salud distinta, y muchas veces lo que para una persona puede llegar a la sangre, a otra persona no le va a llegar a la sangre. Y ahí estamos hablando de la individualidad nutricional del sistema de cada persona.